Una de las cosas que más trascendencia está teniendo con respecto a las causas por las que está peleando el feminismo es el tema del lenguaje inclusivo. No porque realmente sea tan importante en su lucha general, o por lo menos yo personalmente quiero creer que no lo es, sino por lo resistido que es el tema por el resto de la sociedad. Para quienes estuvieron viviendo bajo una piedra estos últimos meses, la premisa de esta propuesta de modificación del lenguaje se basa en el siguiente razonamiento. Una primera premisa puede ser que el lenguaje español generaliza utilizando típicamente la vocal O, como por ejemplo cuando se dice todos. Se supone que esa palabra engloba a todas las personas dentro del conjunto del cual se está hablando. Una segunda premisa resaltaría que la O también se utiliza para referirse específicamente a los conjuntos o sujetos masculinos. Si vos decís el chico, se entiende que te está refiriendo a un sujeto de ese género. Volviendo al ejemplo de todos, esa misma palabra se puede utilizar para referirse solamente a todos los sujetos masculinos dentro de un conjunto que puede incluir también a mujeres. Premisa número 3. Muchas mujeres y muchas personas que se consideran no binarias, o sea, que no piensan en sí mismos como sujetos masculinos o femeninos, se sienten excluidas cuando se habla por defecto de todos. Sienten que esa convención lo discrimina. Por lo tanto, la conclusión que sacan es que el lenguaje necesita una reforma que tome en cuenta esas nuevas sensibilidades. Por su parte, otras personas han hecho argumentos más ambiciosos tratando de plantear el caso de que el lenguaje afecta a los grupos excluidos mucho más allá de generar dicho sentimiento de exclusión. ¿Cuál vendría a ser esta reforma que se propuso implementar? El feminismo, movimiento que obviamente tomó este tema y lo incorporó dentro de las causas que decide apoyar, ha adaptado ahora la tendencia de agarrar las vocales que se utilizan para hacer una distinción de género en el lenguaje español y han buscado reemplazarlas por pares inclusivos. Al principio la idea era utilizar la X en la escritura para simbolizar que allí puede ir una A para referenciar mujeres, una O para referenciar al hombre o una E para referirse a las personas no identificadas con ningún género. Calculo que ante la confusión de no saber cómo chota pronunciar la X en el habla sin quedar como un retrasado mental, incorporaron ahora el utilizar la E tanto en la escritura como en el habla para evitar confusiones, si bien mucha gente sigue pensando que siguen sonando como retrasados mentales. Y esto es una nueva instalación de algo que viene desde ya hace muchos años. Probablemente su mayor popularización en Argentina sea responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, que popularizó el término presidenta, que realmente no existía antes en los diccionarios y no sé si ahora tampoco. Aparte de eso, la expresidenta cuando hablaba también muchas veces enfatizaba el todos y todas. Ambas fueron dos tendencias que en su momento no me parecieron ningún escándalo. La palabra presidenta de hecho suena bien, a diferencia de otros ejemplos como estudianta u otras comparaciones. E incluso esas que no suenan tan bien, una vez que las escuchas un par de veces, dejan de sonar mal. Es cuestión de acostumbrarse. Por otro lado, el todos y todas fue remarcado como redundante y poco eficiente, dado que tenés que decir más para significar lo mismo que antes, pero tampoco es para tanto. No vamos a crecer menos el año que viene por decir un par de sílabas más. Igualmente, las personas más conservadoras, como también son conservadoras con el tema del lenguaje, saltaron a defender las convenciones tradicionales. Y además de ellos, también saltó en varias oportunidades la Real Academia Española. Y exactamente la misma reacción están teniendo ahora que el tema todavía se está profundizando más y se está modificando más el lenguaje. Pero esto viene de antes incluso de la presidencia de CFK. Yo recuerdo que el aula al que iba a la primaria o a la secundaria, un año tenía uno de esos afiches que decían bienvenidos con la O reemplazada por una arroba. En esa época internet era una cosa nueva y también lo era ese símbolo, que parecía simultáneamente una O y una A, y rápidamente fue tomado acá como si fuera un comodín que podía significar cualquiera de las dos letras. Entonces, conociendo todo este contexto, ¿qué tan válido es el tema del lenguaje inclusivo? Primero y principalmente me parece importante remarcar que la gente tiene todo el derecho del mundo a hablar y escribir como se le canten los huevos. U ovarios, supongo. Y nadie tiene la autoridad para cambiar eso, ni siquiera la Real Academia Española, que más que para marcar pautas en el habla debería estar solo para documentar los distintos usos y evolución del habla en los distintos países hispanohablantes. Yo personalmente sería re hipócrita de quejarme del lenguaje inclusivo cuando yo deformo totalmente el lenguaje porque me gusta incluir un montón de palabras en inglés y anglicismos nuevos, aunque por ahí eso no siempre ayuda a mejorar el entendimiento con la gente que hablo. Le guste a quien le guste, el derecho a la libertad de expresión, tan defendida hoy en día por los conservadores y que es algo que tenemos en común, resguarda el derecho a hablar con este tipo de lenguaje.
También hay que resaltar que el lenguaje no es algo que es estático, divino, perfecto, escrito por una deidad y que se oficializa de una manera y nadie lo puede cambiar. Puede parecer raro para los que vivimos en esta parte del mundo, pero el inglés no tiene una entidad que regule su idioma y dictamine cómo se debe hablar. Son las millones de personas que lo hablan los que hacen las modificaciones que creen pertinentes, y si otros las incorporan en su lenguaje, de a poco va creando nuevas reglas, nuevas palabras y nuevas expresiones. Culturas como la afroamericana, por ejemplo, influyen mucho en la manera en la que se habla, pero es absorbido naturalmente por la zona de influencia y a otra cosa. Los cambios que ha tenido el lenguaje español, y casi todos los lenguajes en general, desde la popularización y la creación de la cultura de Internet, es mayor a cualquier cambio propuesto por el lenguaje inclusivo. Entonces, esa sensación de que están tocando algo que no entienden, como si fueran a romper el lenguaje y vayamos a quedar incomunicados como sociedad, es un miedo bastante pelotudo. He escuchado decir, sin embargo, que es distinto un cambio como el lenguaje inclusivo porque es forzado en comparación a otros tipos de cambios que se dan naturalmente. Pero no me parece que el ímpetu de la gente por taclear un problema invalide la propuesta de cambio. Aparte, la realidad es que se entiende igual, y eso es lo más importante al final del día, porque la función última del lenguaje es comunicar, ¿no? Dejando de lado el lenguaje que es utilizado como estética o fonética atractiva. Estos cambios al código no entorpecen el intercambio de ideas. De nuevo, yo cuando meto palabras en inglés por ahí no siempre se entiende al toque lo que quiero decir, pero no es distinto a alguien de otro lugar geográfico que utiliza una palabra que vos no conocés. Un porteño no me va a entender que le estoy hablando si le ofrezco una tutuca. Esto es parecido, pero la división no es geográfica sino más cultural. También he escuchado de parte de sus proponentes decir que el español ya es un lenguaje que está en transición hacia la inclusividad desde hace tiempo por haber incorporado palabras como estudiante, usted y otras similares. Yo la verdad no soy lingüista ni experto en la historia del idioma, con lo cual no puedo opinar sobre ese específico argumento. Desde el punto de vista de lo técnico del lenguaje, supongo que puedes argumentar que de esta manera aumentas un poco la precisión del habla. Lo digo porque sin lenguaje inclusivo vos por ahí decís todos para referirte a todos los hombres, pero el receptor quizás interpreta que está diciendo todos en todos hombres y mujeres. Ahora, ¿concuerdo con el sentimiento que le da origen a estos cambios? No, para nada. Me parece un problema imaginario e inventado. Nadie que haya utilizado la O por defecto para generalizar lo ha hecho con intenciones de marginar a nadie. Se usa así porque se enseñó así y así se creó. Pero bueno, la comunicación es en parte lo que quiso codificar el emisor y la otra parte del lenguaje es lo que efectivamente decodificó el receptor. Nadie puede criticarte por sentirte excluido de algo. Cada uno tiene sus propias sensibilidades y percepciones. Queda en el resto de la sociedad ver si van a darle entidad a esa percepción adoptando el lenguaje inclusivo o no. A mí me pasa algo similar en este tema, lo que me pasa cuando uno habla del lenguaje ofensivo y del humor negro. Yo estoy de acuerdo que el nivel de sensibilidad que alcanzan algunos, sobre todo aquellos que se identifican a sí mismos como de izquierda, es astronómico y digno de ridículo, pero al final del día no deja de ser válido y una cuestión personal sobre la cual uno no tiene control. Si te causa rechazo algo, no tenés por qué hacer un curso de sensibilización. Pero de la misma manera, si algo no te causa rechazo, tampoco tendrías que hacer un curso de sensibilización. Al final del día creo que es una preferencia personal que no pincha ni corta. Saliendo de ese tema, lo que sí pondría en duda es la premisa de que adoptar este cambio en el lenguaje es beneficioso más allá de proteger la sensibilidad de las personas en esta suerte de corrección política lingüística. Eso de que al usar el lenguaje anterior se perpetra y se hace aceptable la violencia contra la mujer o argumentos por el estilo, hasta que no se presenten de la mano de estudios que lo convaliden, no van a ser más que una narrativa sin peso. Porque sí, es cierto que las palabras nos rodean en toda nuestra vida, pero lo que le da poder a esas palabras son su significado, no su máscara, o sea, la manera en la que son presentadas. La Constitución, los contratos y disposiciones por el estilo, cuando se refieren a todos los ciudadanos o todos los presentes o cosas por el estilo, se están refiriendo al conjunto total de las personas. Si trataras de argumentar en una corte que esas disposiciones se refieren solo al género masculino, te vas a dar cuenta por la fuerza que no es así. Para ir un poco más lejos te puedo citar ejemplos como el de Estados Unidos o el de Japón, donde su lenguaje ya de por sí es neutro, pero que sin embargo siguen teniendo incontrolables problemas de género, sobre todo Japón, que es una sociedad más avanzada.
con un mayor índice de desarrollo humano, pero que es más machista que los países de Sudamérica incluso, que son vistos como el hogar del machismo. Las percepciones sociales y los roles de género, o como lo llaman los feministas, el machismo, es algo que va a costar mucho más cambiar. Pensar que es un tema de cómo hablamos nomás es tratar de ofrecer una solución mágica. Podríamos cambiar mañana el idioma del país al inglés, idea que como buen globalista que soy me encantaría, y la cosa no cambiaría en nada. En resumen, yo no tengo ningún ímpetu por adoptar el lenguaje inclusivo, por juzgarlo como una simple máscara de la profundidad de los problemas reales y no dándole tanta entidad a los sentimientos de las personas. Dicho esto, si esa forma de hablar se me pega de manera orgánica porque ha sido adoptada por todo el mundo, bienvenido sea. Tampoco la voy a resistir porque no soy un nazi de la gramática o del spelling. En parte tengo la sospecha de que la indignación y los insultos que se arrojan desde el lado que resiste activamente el lenguaje inclusivo es solamente una manera de tratar de hacerse los intelectos superiores y los indignados. Pero, más allá del presente que tenga el lenguaje inclusivo, muchos se preguntan también cuál será su futuro. ¿Podría volverse obligatorio el lenguaje inclusivo en un futuro? Mucha gente vaticina que el lenguaje inclusivo va a ser de una forma u otra instalado en la sociedad y que si no es por las buenas, va a ser impuesto de manera autoritaria. El tema es que también creo que existe una confusión en cuanto a qué vendría a ser autoritarismo en este contexto y que creo que hay que hacer una importante distinción. Autoritarismo real sería si saliera una ley prohibiendo el uso del lenguaje tradicional y estableciera penas por usarlo, lo cual sí sería súper grave. O por ejemplo si los profesores de escuelas públicas fueran obligados a hablar de esta manera. De más está decir que yo estaría totalmente en contra de esas resoluciones. Después por otro lado tenés el autoritarismo que no es, que se daría si, al no expresarte de esa manera, el resto de la sociedad contestará mediante ostracismo, repudio público y cosas así. Eso no es autoritarismo, eso es responder con mis libertades una libertad tuya. Es una situación análoga a usar hoy en día términos como mogólico o negro de mierda, que, de ser usados con frecuencia, te van a hacer ganar bastante resistencia social, mirarte mal o rehusarse a interactuar con vos. Pero mientras que esa respuesta no infrinja en tu autoridad como persona u otro derecho tuyo, no se ha violado tu derecho a expresarte libremente.